Hola, el día de hoy les hablaré, comentaré y explicaré dos grupos de procesos del área de conocimiento de costos, que es planificar la gestión de costos y estimar los costos. Empecemos. Planificar la gestión de costos. Vamos a realizar ahora la planificación de gestión de los costos. Como en muchos de los casos que hemos visto a estas alturas, todos los procesos o los grupos de procesos de las áreas de conocimiento, cuando se cruzan con la planificación, necesitan de varios procesos. Uno de ellos siempre es la planificación. ¿En qué consiste la planificación? La planificación lo que pretende es establecer las políticas, procedimientos y documentación necesaria para gestionar los costos durante el proyecto, tanto en la parte de planificación como luego en el momento de ejecución, control y cierre. ¿Qué es lo que debe contemplar un plan de costos? Bueno, el plan de costos es el documento de salida de todo ese proceso de planificación de costos. Después de hacer todo el análisis, vamos a obtener un documento que se llama plan de gestión de los costos. ¿Qué es lo que debe contemplar o debe contener? Bueno, lo que se espera que contenga o lo que se espera que debe contemplar el plan de gestión de los costos es la descripción de los procesos de gestión de los costos del proyecto. ¿Con qué nivel de precisión y qué unidades de medida vamos a utilizar las estimaciones? El nivel de exactitud de las mismas pueden estar en distintas etapas del proyecto y tener un nivel más fuerte de costos. Nos podemos permitir, a lo mejor en determinadas fases del proyecto, a lo mejor al inicio, o cuando todavía no hemos evaluado completamente los presupuestos, antes de tener las ofertas de los proveedores. Los tipos de costos a considerar: directos, indirectos, fijos o variables, y los enlaces con los procedimientos de la organización, que son fundamentales, porque al final y al cabo todos los costos que se vayan a incurrir durante el proyecto serán imputados de alguna manera, recogidos en los balances o en los libros de la empresa, y deben ser por supuesto, aparte de contabilizados, deben ser abonados. Entonces puede ser necesario establecer los procedimientos o las observaciones pertinentes para la gestión de estos datos y poder introducirlos en nuestro sistema ERP. Los umbrales de control, que son aquellos puntos en los cuales vamos a dar una señal de alarma sobre si el costo está dentro de lo normal o dentro de lo que nosotros entendemos como variaciones naturales del sistema, o si tenemos que tomar alguna medida, y las reglas para medición de los rendimientos de costos, que esto hablaremos más adelante en la parte de control, pero estas reglas deben estar establecidas en este momento. Como vamos a medir los rendimientos, en este momento se establece por qué se puede compartir. En este momento se establecen por qué se pueden compartir con otros interesados en el proyecto, y a partir de este momento todos los informes de rendimiento que se pasen entre los involucrados podrán entenderlo, y nadie hará preguntas al respecto y aceptarán el formato que se les suministre. Y por supuesto, finalmente, los formatos de los informes de costos, que es lo que acabo de mencionar. Si están claras las reglas de medición y los formatos, se distribuirán automáticamente, se quitarán las cargas administrativas durante la ejecución y serán fácilmente analizables por todos los interesados del proyecto. Ahora entramos a estimar los costos. Después de planificar nuestros costos, vamos a estimarlos. El proceso que vamos a ver a continuación es la estimación de costos. Ahora mismo ya tenemos un plan de gestión de costos, como les comenté hace un momento, pero tenemos que dar ya un valor. Ya llegó el momento en que tengo que tener un presupuesto de proyecto. Ahora, la estimación de costos lo que intenta dar es una aproximación de los costos necesarios para completar las actividades del proyecto. ¿Qué tipo de costos se consideran? Bueno, un tipo de costos fijos, variables, directos e indirectos. Los costos fijos son aquellos que no varían con la cantidad de actividades desarrolladas. Esto podría ser, por ejemplo, un costo fijo podría ser tener una oficina. La oficina se tiene que tener a lo largo del proyecto, y no importa si es en las fases iniciales, que a lo mejor en la actividad de despegue es baja, como a lo mejor en la fase intermedia, que ya sabemos que las actividades son mucho más altas. Luego están los costos variables.
que dependen de la cantidad de actividades desarrolladas. Aquí en caso típico son materiales que se utilicen para construir algo. Puede ser materiales de construcción o pueden ser materiales primas para hacer un prototipo. Se utiliza en la medida que se fabrica algo, si no, no se consume. Y luego están los costos directos o indirectos. Directos son aquellos claramente imputables únicamente al proyecto. Los indirectos son aquellos costos que uno debe incurrir, o puede ser costos de administración o costos de gestión de personal, que están asociados a las actividades que uno lleva en la propia organización, pero que no necesariamente van vinculados al proyecto, o al menos se puede establecer una relación directa entre actividad del proyecto y costos indirectos. La precisión de las estimaciones suele evolucionar a lo largo de todo el proyecto. Inicialmente la precisión es menor. Las estimaciones no son exactas. Se pueden tener un orden de magnitud muy amplio, como en este caso hemos propuesto un menos 50 más 50%. Estos datos son temporales. Cuando se realiza el presupuesto, el grado de estimación debería estar muy reducido, de menos 10 al 25%, y durante el proyecto debería tener ya una estimación definitiva que redujera el rango al orden de menos 5 más 10%. La exactitud de la estimación se va conociendo, se va acortando, se va haciendo mayor según el proyecto, según avance el proyecto. El caso extremo sería cuando se acabe el proyecto, donde realmente sabemos con certidumbre cuál es el costo que ha tenido el proyecto. Y siempre las dos etapas anteriores se tiene un determinado nivel de incertidumbre sobre el costo que se va a tener el proyecto. Un concepto importante que voy a comentar ahora mismo es que los costos no son el precio. La acción ejecutante para poder llevar a cabo el proyecto incurre una serie de costos. Tendrá que pagar salarios, consumo de materiales, alquileres, cualquier tipo de costo que necesita realizar para producir el proyecto, para que el gerente produzca el proyecto. Para llevar a cabo el proyecto, cualquier tipo de costo que necesita realizar para producir el proyecto, para llevar a cabo este proyecto, Pero se supone que el precio que la organización ejecutante otorga a ese proyecto debe ser superior al costo. ¿Por qué? Porque tiene que producir un beneficio. Entonces, en principio la diferencia en el precio de venta y costo del proyecto debería ser el beneficio. Como he comentado antes, el precio normalmente, también veremos tipo de contratos, pero normalmente el precio se suele cerrar o se intenta cerrar fijo. Los clientes suelen pedir que se cierren fijos. Los precios son conocidos. En cambio, el costo, como he dicho, suele tener estimaciones. Puede ocurrir, como sabrás, que al final del proyecto el costo haya superado lo previsto o estado por debajo, lo cual el beneficio será mayor o menor. Pero por eso es muy importante establecer diferencia entre costo y precio. El tema del precio es un tema comercial, es un tema de venta, mientras que el costo es un tema de gestión del proyecto. Un tema más de producción, de cómo se realiza el proyecto y qué es lo que a mí me cuesta llevarlo a cabo. Bueno, el proceso, como muchos otros casos, tiene entradas, herramientas que se utilizan y salidas. Algunas herramientas que vamos a repasar a continuación, que son las estimaciones por analógica, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes, estimaciones por tres valores. Y las salidas en este caso deben de darnos los costos por actividad, de tal manera que nosotros conozcamos sus costos y podamos componerlos en un presupuesto del proyecto. Y aparte de eso, el trabajo de análisis de confección de estos costos por actividad nos tiene que llevar también a una explicación, a un tipo de soporte, a algún documento que dé información de cómo hemos considerado, cómo hemos calculado estos costos, para dar fiabilidad, para conocer hasta qué punto nos hemos acertado, qué tipo de fuentes hemos utilizado. Respecto a los tipos de estimación que mencioné antes, son analógica, paramétricas o ascendentes. La analógica lo que hace es partir de proyectos similares que se puedan hacer, que se puedan comparar con el que vamos a ejecutar, de tal manera que podamos establecer una analogía y por lo tanto estimar una valoración completa del proyecto. La paramétrica
baja a nivel, la paramétrica baja a niveles de tal manera que podemos trabajar a niveles de entregables o de fases, y las fases son los entregables de acuerdo a unos parámetros muy conocidos, de los cuales tenemos información histórica. Y finalmente está la ascendente, que consiste en descomponer al máximo toda la lista de actividades y trabajar con las actividades de tal manera que conociendo los costos de las actividades podamos ir sumándolas e integrándolas viendo hacia arriba por el árbol y conocer al final el presupuesto del proyecto final. En la estimación de costos existe una figura que es la reserva. La reserva es la cantidad de presupuesto, una cantidad de dinero que se deja guardada para asignarla para contingencia. El problema de las reservas es que muchas veces tenemos a cubrirnos, exagerar de ellas. Y exageramos la estimación de las reservas. Las reservas son para contingencia, son costos que se tienen que estar contemplados en la línea base de costos. Y son, como digo, reservas de dinero del presupuesto que el director del proyecto puede gestionar para cubrir eventos que sabemos que pueden suceder pero que no son ciertas, es decir, no tenemos seguridad sobre su ocurrencia, solo que se denominan o se lo suelen denominar incógnitas conocidas. De esta manera se puede ver en el gráfico cómo se compone el proyecto. La parte inferior tenemos las actividades. Las actividades podemos valorarlas, darles un costo, agruparlas en paquetes de trabajo. Por lo tanto, ser capaz de darles un valor de paquete de trabajo, dar el valor de la cuenta de control y por lo tanto del proyecto. Y sobre el proyecto, sobre ese valor, el valor de la cuenta de control, sobre el proyecto, sobre ese valor del costo del proyecto, del presupuesto del proyecto, podemos añadir la reserva que hemos denominado para contingencia, que es para las incógnitas conocidas. Y a las dos sumadas, es decir, el costo que hemos previsto para el proyecto sumada con la reserva que hemos previsto para contingencia, daría la línea base de costo del proyecto, que es contra la que luego se comparará la evolución del proyecto y su ejecución. Y se mide la calidad de ejecución. ¿Qué resulta del proceso de estimación de los costos? Bueno, por un lado tenemos todas las estimaciones que mencionamos: herramientas, materiales, honorarios, gastos generales, y luego por otra parte, que es muy importante también, aunque es un documento de apoyo o de soporte, es conocer las bases para realizar la estimación. De dónde hemos sacado esta información, si lo hemos obtenido de nuestra base de datos, si hemos consultado base de datos de terceros, si es experiencia de esta organización, si a lo mejor está procesado los costos. Muchas veces los costos generales están aplicados a un determinado valor, un porcentaje. Hay que tener toda esta información clara para poder analizarla y saber qué grado de incertidumbre estamos barajando en el estudio de los costos. Cualquier estimación tiene al final un rango en que se mueve, que es la precisión de la estimación. Cualquier cosa que vemos con un valor fijo no es una estimación realmente, es un valor que creemos que va a ser fijo y va a ser real y se va a ejecutar así. Eso no es lo que se pretende en este caso. Uno debe ser consciente de que existen variaciones a lo largo del proyecto y debe producir una estimación que es un valor más o menos, un rango en el cual creemos que nos vamos a mover con una probabilidad muy alta. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya ayudado. Hasta luego.